Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, en ocasión de este Día del Padre, mi Dios, da una palabra tuya al corazón de tus hijos, que tienen la alta responsabilidad de criar, y también a los hijos de aprender a también obedecer lo que Dios dice con relación a su papel dentro de la casa. Padre mío, dame sabiduría para transmitir lo que has puesto en mi corazón en este momento, y que tu palabra cale y transforme el corazón, y que lo apliquemos a nuestra vida. En Cristo Jesús. Amén. Bien, hermano, en esta ocasión del Día del Padre, el tema se titula ¿Cómo se logra la armonía entre padre e hijo? Honestamente, yo, con todo que tuve papá y mamá, yo tuve problemas de rebeldía, y honestamente me vengo a reconciliar plenamente con mi papá cuando conozco a Cristo. Cuando conozco a Cristo, pedí perdón por no haber sido un buen hijo en cuanto, aunque no era contestón. Yo veo que los muchachos se ponen y se plantan con los padres. Yo nunca fui contestón, Yo me retraía y salía como un perro que le soltaron una cadena, y fui muy dado. Y no voy a hablar sobre mi viejo hombre, porque entonces no le damos gloria al nuevo hombre. Hay mucha gente que se pasa hablando de lo malo que fui en el antiguo hombre viejo, el hombre viejo. Más bien debemos hablar del hombre que somos en el nuevo hombre. Pero cuidado que salen por ahí facetas, ¿no?, de crianza. ¿Cómo se logra esta armonía entre padre e hijo cuando ahora en los Estados Unidos, por ejemplo, se le enseña a los niños desde la escuela a marcar el 911 si por un momento se sienten que están siendo maltratados? Y el niño no tiene que probar absolutamente nada, y los padres ya le tienen temor o miedo a sus hijos de que en un momento dado son denunciados. Igualmente en Panamá se ha querido, como una catarata, seguir el modelo de estos primer mundo, copiando esas intromisiones del Estado dentro de la crianza de la casa. Pero sabemos bien que bíblicamente hay tres instituciones que son inamovibles, que son claras en la vida del Señor, en el reino del Señor, que son la familia, el matrimonio, la iglesia local y la autoridad civil. Esas tres instituciones siempre Satanás ha querido estremecerlas, y nosotros como creyentes no podemos permitir que nos roben la armonía de nuestros hijos y la autoridad que tenemos como padres dentro de la casa. Entonces, en el día de hoy, solamente, ya que es un día especial y quizás queremos estar con nuestros padres o abuelos, la única forma de entenderse padre e hijo es siguiendo por lo menos dos pautas bíblicas que esta mañana quiero transmitir. Una pauta que va del hijo al padre y otra pauta que va del padre al hijo. Esos mandatos están registrados a lo largo de toda la Biblia, pero sin embargo el énfasis vamos a hacerlo directamente en Efesios 6, del 1 al 4. Sin estos dos mandamientos va a haber un caos. Vamos a vivir entre corregidurías, en juzgado de familia, vamos a vivir en un trastorno enorme, y prueba de ello, desgraciadamente, el Día del Padre no es un día que para tránsito. Ustedes saben que lo que salva a Panamá en el comercio es la Navidad y el Día de la Madre. Salva el comercio de todo un año. Hay muchos negocios que se salvan solamente con esas festividades de fin de año, incluyendo mayormente el Día de la Madre. Pero el Día del Padre no causa ningún problema. Hay una crisis enorme de una familia disfuncional que es la panameña. Nosotros tenemos un problema de disfuncionalidad. Hay una ausencia de paternidad responsable. Y los juzgados de familia están cada día aumentando más. Y todo el trastorno que hay en los problemas de menores, en problemas del descontrol que hay en la juventud, se debe a la falta de un papá, a la falta clave, porque la parte más fuerte de la crianza la tiene el papá. La parte afectiva, la parte amorosa, la parte tierna, la parte de refugio, en gran parte lo tiene la mamá, pero la parte de la disciplina y del carácter lo da el padre. Y eso, si tenemos una familia fuerte, vamos a tener un país fuerte. Si no tenemos una familia disfuncional, vamos a tener problemas tan largos que solo el Señor puede hacer ese cambio.
Mira, a mí me dolió, me gozó y me dolió. Que ahora que tuvieron los hermanos de Melbourne, que fuimos a la cárcel de menores, estábamos bien y jugando basquetbol con ellos, dando clínicas y estábamos llevando el evangelio a Cristo. Y un custodio que tuvo hasta entrenamiento allá en Chile y todo eso, me dijo a mí, todo lo que ustedes están haciendo es una pérdida de tiempo. Esos muchachos son un tiro al aire, eso no tiene solución. No hay forma, hablen como quieran, ya esa gente está dañada. Ustedes están jugando con puros homicidas que están ahí. Todo eso que ustedes están jugando son homicidas. Así que eso, mire, tienen que hablar con los que recién nacidos, pero eso es perder tiempo. Bendito sea el poder del Evangelio del Señor. Que eso no es así, porque el nuevo nacimiento es una obra poderosa de Dios en el hombre, que no lo hace la cárcel, que no lo hace la universidad, que no lo hace inclusive la familia disfuncional que tenemos. Cristo hace ese logro tan grande de cambiar al más maleante de los maleantes y convertir un Zaqueo en un hombre de Dios. Así que vamos a ver estos dos mandatos que tenemos por delante. En primer lugar, yo quiero hablar a los hijos que están aquí. ¿Quiénes son hijos aquí? Yo soy hijo de mi mamá, pero ya yo estoy en la etapa de, a ver, alcen la mano los que son mis hijos aquí. ¿Alguien salió de alguna iguana? Tenemos, bueno, todos salimos de un vientre, ¿verdad? De un vientre. Somos hijos. Ahora, quizás ahora nosotros, los que son mayores, ya no somos dados a obedecer, sino a honrar. Pero a los hijos les toca obedecer y honrar a los padres. En la primera etapa de obedecer, somos nosotros los padres los encargados de señalar los altos y los siga adelante, el establecer el patrón y la estructura espiritual de nuestros hijos. Eso no lo va a hacer un gobierno, no lo va a hacer un Mesías humano, eso lo tenemos que hacer nosotros. En mi casa, yo soy el Ministerio de Educación, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio ¿de qué más hay? De Economía y Finanzas, todos los ministerios. Yo no espero, ni nunca quiero, ningún pueblo cristiano quiere que ni nadie afuera se venga a arreglar las cosas que me corresponden a mí hacer. La responsabilidad de mis hijos es mía. Y Dios me va a dar la capacidad y la provisión para hacerlo, y hacerlo bien, sin temor alguno. A mí no me importa que suba el petróleo o baje, no importa que la economía esté con esos electrocardiogramas que están para arriba y para abajo. Yo sé que siempre va a haber gasolina para el carro y va a haber comida para la casa y no va a faltar nada porque tengo un Dios que es fiel y que me va a proveer. Y yo no necesito un redentor humano para que venga a arreglar mis problemas. Tengo a mi Cristo. Y nosotros como pueblo de Dios tenemos la responsabilidad de establecer las pautas para nuestros hijos. Vamos a ver el texto, por favor. Búsquense en Efesios 6:1. Es cortito. Hijos que están todavía sujetos a sus padres, ¿cuál es el mandamiento? Obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. ¿Cuál es el mandamiento para los hijos? Obedeced. Es diferente el mandamiento a la mujer casada en el contexto cristiano, que la mujer debe sujetarse a su esposo. El hijo tiene que obedecer. Obedecer es obedecer. Obedecer no es sí, pero no, pero sí. No hay pero que valga. Obedecer es más que sujetarse. Obedecer es, tú mandas, papá. Tú eres el jefe de la casa. Lo que tú digas se hace. Es en el orden de Dios. Es el mandamiento para los hijos. Cristo fue un modelo de obediencia, ¿cierto o no? Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él dice la palabra que Cristo agradó al Padre en todo. Él es nuestro modelo de hijo. Nosotros también tenemos que aprender a obedecer. Yo hasta a mi nieta le enseño. ¿Cuál es la mejor niña? La obediente, abuelo. Eso hay que enseñarlo. Porque ahora hay una pelea de perro y gato entre padres e hijos, sencillamente porque no hay el modelo bíblico. ¿Quién más quiere lo mejor para sus hijos? Los padres. El padre quiere lo mejor para sus hijos. Es un asunto problemático, pero nosotros estamos hablando ahora aquí. ¿A quién estoy hablándole aquí ahora mismo? A creyentes. ¿Qué es lo que caracteriza a un creyente? Un creyente es una persona que cree y se somete a la santa voluntad de Dios. Y cuando un creyente escucha que yo como hijo
debo obedecer en todo a mi Padre, ¿qué debo hacer yo? Obedecer. Es un mandato divino. La obediencia es así. A veces que en el mundo es contrario. En el mundo, la anarquía, ¿cómo dice el rock and roll? El rock. ¿Rock qué significa rock? Una pedra. Eso es lo que significa rock, una pedra. Y cuando hacen así, y cuando hacen la A, no sé, o el pizarro, lo que sea. ¿Cuál es el móvil fundamental? Yo me rebelo a todo tipo de autoridad, incluyendo mi casa y mis padres. Mi padre es mi primer verdugo, mi primer tirano, y estoy ahí peleando, y si tengo 16 años, mi anhelo es tener cédula para venir a mi casa cuando me da la gana. Digo, lárguese. Nosotros, como creyentes sanos y de buen pecho, tenemos que obedecer a nuestro Padre en todo. Y es un mandamiento. Vamos a buscar el texto hermano, gemelo, que está en Colosenses 3:20. Colosenses 3:20 dice: hijos, obedeced a vuestros padres en donde, en todo, porque esto agrada a Dios, porque esto agrada a Dios. Y la parte de agradar a Dios es lo justo. ¿Por qué debo obedecer? Porque esto agrada a Dios, porque es lo justo, porque eso es lo que me corresponde como hijo. Y hermanos, si tus hijos no aprenden a obedecer a su papá, van a ser unos empleados problemáticos en todo trabajo que tengan. Van a ser despedidos. Son personas que no aceptan procedimientos, no aceptan políticas de empleo, van a ser siempre en una forma de confrontar al jefe. Si van a la escuela, van simplemente a pasar por alto a todo el mundo, a no someterse a ningún tipo de autoridad. Y un país y una casa que no haya una línea de mando clara es un caos. Es un caos. Estábamos ahora celebrando los 83 años del cumpleaños de mi mamá. Estaba con Roberto allá. ¿Te acuerdas, Robert? Y estábamos hablando y me dice mi hermano Carlos Iván, el segundo: oh, Ricardo, yo me acuerdo cuando nos daban esas zurras, ¿ah? Pero yo me escapaba, siempre me le escapaba a mamá, o debajo de la cama, o me iba para el patio, y siempre buscaba la manera de zafarme de la zurra. Pero tú no, tú te aguantabas ahí callado, yo te veía, tácate. Y párese ahí, y yo aceptaba el castigo, ¿sabes? Y no es porque era el niño bobo, y él era el vivo, porque me dio a entender, digo, mira Cali, ¿tú te acuerdas el lío que tú tenías? ¿Qué lío para poder pasar a la secundaria? Yo creo que te regalaba la nota, porque como mi papá era el subdirector y después fue director, te pasaba, porque dije, ¿qué coincidencia? 3, ¿por qué no 2,8? Si siempre te redondeaban. Y mi papá le dijo a Carlos Iván: yo no te voy a pagar universidad. Ve a ver cómo te arreglas, pero no va a votar $1 contigo. Tampoco lo votó conmigo, ¿viste? Porque yo toda la vida trabajé y estudié. Pero ¿dónde se arregló Carlos Iván? En Colombia. Mi abuela lo financió para estudiar allá Matilde en el Colegio Colombo Alemán en Barranquilla. Ahí estudió Carlos Iván. Oye, Carlos Iván cambió. La letra cambió, todo. Fue un tipo, oye, se arregló, bendito Dios. Y resultó que cuando vino de Colombia, parece mentira, pero uno no sabe la quietud, nadie sabe la quietud del puerto quien no ha padecido la tempestad. Cuando ya se encontró solo allá, el hombre se acordó de todas las normas del hogar y se mantuvo. Pero lo que quiero decir, ¿qué dificultad tuvo mi hermano? ¿Por qué? Porque no tenía problemas de rebeldía. Y el que tiene rebeldía con su casa va a tener rebeldía en todos lados, y ese es el problema de América Latina. Un problema de aceptar el mando, aceptar la autoridad, de sujetarse a la autoridad. No, abajo el que está arriba. Y ese es un problema, es un asunto de aceptar la autoridad desde la casa. Desde la casa, porque la persona que no aprende a sujetarse no puede ser jefe.
Entonces, hermanos, tomemos muy en serio que a nuestros hijos nos corresponde el deber de orientarlos y de aconsejarlos en el Señor. En Proverbios 1.8 también búsquelo. Proverbios 1.8. La Escritura dice de Salomón que fue mimado de su madre y se sujetó a su padre. Proverbios 1.8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecie la dirección de tu madre. Y gracias sean dadas a Cristo, porque yo con todo mi problema de rebeldía, y ya cuando conocí a Cristo me reconcilio con mi papá, pero aún así había como un respeto, una autoridad. Y recuerdo muy bien que un día estábamos con unos tíos hablando, y yo comencé a hablar del trabajo donde yo estaba. Y dice, hombre, yo no me siento bien pagado ahí, y yo veo que hay gente mejor que yo, que papá me dijo, mira, idiota, escúchame lo que te voy a decir. Si tú estás descontento con tu trabajo, renuncia, sé hombre, pero no hables mal del que te paga. Eso fue como un impacto. Digo, es verdad. Si no te sientes bien en un lugar, vete si ya la esclavitud pasó. ¿Quién está obligado a quedarse ahí? Pero no, dándole y que no, y es un problema. La rebeldía nos tiene a nosotros mal. Ahora, vamos a ver la parte B de este mandamiento. A los hijos, ¿qué les toca hacer? Obedecer. Y no se deje impresionar de que está chiquitito así. Ay, mi angelito, es un diablito si no lo enseñas. No se deje impresionar. Desde chiquitito compensar lo más temprano posible. Porque si tú no logras controlar a ese chiquitito así, de 17, 16 años, imposible. Tienes que comenzar ahí, chiquitito. Aprender a aceptar el mando. Y hazlo, hermano, hazlo. Pero para eso se necesita tiempo. Pero ¿qué ocurre con nosotros? Que queremos, como dice Salomón, que queremos tener los dos puños llenos, con aflicción, madre trabajando, papá trabajando, los hijos al garete, siendo instruidos por la internet, y falta ver qué leyendo y qué amigos tiene, y después te preguntan, ¿quiénes son estos muchachos que yo no conozco? ¿Quién lo está instruyendo? Es mi deber hacerlo. Por favor, dediquemos tiempo a nuestros hijos. Nuestros hijos no son gallina ni pollo. Necesitan ser atendidos, no solamente el maíz. Tenemos que tener dedicación, atención, ganárnoslos, echárnoslos al bolsillo con atención, con sobredosis de amor. Y también con firmeza, porque necesitan de nuestra presencia. Y uno lo ve. Hay un desamor increíble en el mundo y nosotros tenemos que ser la influencia de amor en nuestra casa primeramente. Y la parte B, volviendo a Efesios, por favor, dice el verso 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. La palabra honrar, es demostrarle estima, demostrar apoyo y afecto a mis padres. A medida que pasan los años, no debo estar pensando en qué asilo lo voy a meter, o vamos a pelearnos entre hermanos, ¿quién va a atender al viejo? Sino que la honra a tu padre es un deber. Debemos obedecerle en nuestra etapa de joven y de niño, y ya viejos, honrarlos. ¿Ustedes creen, hermanos, que los chinos son longevos porque ellos comen la comida al vapor y toman mucho té? Los chinos son longevos porque han aprendido el mandamiento de honrar y venerar a sus ancianos. ¿Tú te acuerdas, Melissa, cuando hicimos un retiro de la misión china y fuimos allá a Santa Clara? Y había todo un núcleo familiar ahí, y el abuelo no entró al campamento bautista, porque él sentía era como un templo, me imagino, budista o algo, ¿no? Él no entró. Se fueron y orillaron y salieron a la playa. Ninguno entró, porque el abuelo, que tenía el liderazgo de todo el clan familiar, se fue para allá.
Y los hijos y los nietos se fueron detrás de él. Porque el que manda en la familia china es el abuelo, ¿sí o no? Es increíble lo que es en la línea de mando en la cultura china. Claro que ahí también hay una cerrazón fuerte, ¿no? Pero, ¿por qué estos ancianos no les da tanto Alzheimer? ¿Por qué será que no tienen problemas de memoria? Porque tienen utilidad dentro de la casa. Porque ellos no quieren mandar a sus abuelos a un asilo retirado. Para ellos un abuelo no les estorba dentro del hogar. Y tienen claridad de pensamiento. ¿Por qué? Porque le damos valor. Se le da honra. Los chinos le dan honra. Nosotros como hijos debemos honrar. ¿Y cuál es la promesa que hay en honrar padre y madre? ¿Cuál es? Busquemos. Dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. De entre los 10 mandamientos, el mandamiento de honrar padre y madre es el primer mandamiento con una promesa. ¿Cuál es? Verso 3, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Cómo sé? Y aquí hay una promesa. ¿Cómo sé que a mis hijos les va a ir bien? ¿Quién tiene que enseñar a honrar? Eso también es importante. ¿Quién debe enseñar a los hijos a honrarlos a nosotros mismos? Nosotros mismos tenemos que enseñar. Pregúntale a Richie y a Mika, que yo los vacilaba a lo largo de todo su crecimiento y les decía, mira, un padre puede mantener a 1000 hijos, pero 1000 hijos no mantienen un padre, ¿sí o no, Mika? Cada ratito se lo decía. Le estaba ahí poniendo un chip dentro de que ustedes tienen que, y a veces les decía, oye, Richie, tú puedes, sí papá, pero mira, soy yo que te estoy llamando, aparta tiempo para mí, así como tengo tiempo para ustedes, yo también quiero ahora de ustedes aquí. ¿Quién dijo que no podemos nosotros enseñar a honrar? La cultura americana es una cultura independiente. La cultura americana a los 18 años, fuera a trabajar. Pero eso sí, también el papá está haciendo ejercicio y tomando pastillas para el colesterol porque no lo van a recoger. Eso es un problema también. Es un asunto de que nosotros aprendamos. El honrar hay una bendición. ¿Cuál es la honrar? Si yo honro a mi padre y a mi madre, ¿me va a ir qué? Bien en la vida y seré de larga vida sobre la tierra. Cuando yo tenía mis conflictos con mi papá, yo tenía problemas de autoridad. Si era empleado y trabajé desde los 18 años, había que ponerse un carnet para entrar al banco y a mí se me perdía el carnet. Y todas las mañanas, no todas, no, de vez en cuando, pues, peleaba con el guardia de seguridad. ¿Y tú no me conoces a mí? ¿Cuántas veces yo he entrado aquí? Tienes que ponerte el carnet, Fernando. ¿Y cuál es el problema? Entonces, me creía que porque estaba estudiando Derecho ya era un leguleyo, ¿no? Y ya estaba practicando. Es un problema de autoridad. Un problema de aceptar el mando. Y un país así no va para ningún lado. Había unos señores que estaban poniendo bloques allá en mi edificio, había un edificio al lado y ensuciaron el local nuestro y estaban arreglándolo, ¿no? Yo les decía, pero yo los veo a ustedes, perdonen ustedes, yo creo que ustedes son como muy cerca a mi edad. No están un poco avanzaditos para estos trabajos físicos, están encaramados por allá. Me dice, es verdad, señor, es verdad. Pero ahora los jóvenes no se les puede instruir. Tú le dices que, oye, tráeme ahí una pala. Mal mandado, no aceptan la autoridad. Entonces, ¿qué me importa enseñar a esa gente? No aceptan el mando. Entonces, si no hay quien obedezca, ¿cómo van a aprender? El que no aprende de la historia se hace esclavo de ella. ¿Cómo puede la generación anterior beber de la experiencia del viejo si no aprende de ella? Si resulta que, y ahora el peor, porque la juventud cree que porque está el día en el Galaxy y en el Asteroid, ¿cómo es? ¿Ah?
Ya él cree que está por un nivel arriba del bruto este que no puede prender la computadora. Entonces lo descalifican y creen ya, pero el que no aprende del consejo del viejo, del amor que tiene, porque nadie puede aconsejar mejor que tu propio padre porque te ama. El amor no se equivoca, acuérdense. El amor no se equivoca. Cuando uno ama, no se equivoca cuando aconseja. No se equivoca. Y tú no puedes perder el vínculo ese. La honra. Honrar padre y madre. Porque dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces, a mí también como padre, yo debo enseñarle a mi hijo a honrarme. A honrarme. En el interior, que yo crecí gracias a Dios. Tengo mi experiencia urbana desde los 18 años, pero tuve mi experiencia rural, de campo, y eso fue muy grande. Y a nosotros nos enseñaban que la pechuga era para el papá, mi hermano. En ese tiempo, o sea, en ese tiempo, la gallina, ahora no, porque uno va al súper y compra y que dame 5 pechugas. Pero en el tiempo aquel que a la gallina había que partirla y no tienen idea cuántas presas salían. Salía hasta el cuello, la molleja, todo se comía. Pero ¿para quién era la pechuga? ¿A Daniel? Para el papá. Y nadie discutía eso. Mi aspiración era el muslo. Pero lo que quiero decir es el reconocimiento. La madre es fundamental para que se reconozca la autoridad del padre. Si la mamá está siempre riñendo al papá y desacreditando o bloqueando la autoridad y haciendo un sindicato contra el papá, así mismo los hijos no van a valorar los esfuerzos del papá. Si la madre no destaca la faena de entrega, los hijos no van a respetar a su papá. Y es cuchillo para tu pescuezo, porque si la mujer debe apoyarse en la autoridad de su esposo, porque no es lo mismo una zurra de un padre que de una madre. Yo las 3 que me dio mi papá no se me olvidan, de las cientos que me dio mi mamá. Esa para mí ni... Pero las 3 de mi mamá, las tengo, mira, aquí adentro. Porque fueron efectivas. En ese tiempo, la letra con sangre entra, decía. Entonces, es fundamental. Vamos a volver. Quiero un texto más. Miren, en 1 Timoteo existe una situación muy especial. 1 Timoteo 5:4, que dice, pero si alguna viuda o nietos, escuchen, si alguna viuda tiene hijos o nietos, no tiene marido, es viuda, ¿no? Aprendan estos primero, ¿quiénes? Los hijos y los nietos, a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. ¿Qué significa esto? Que si en esta iglesia hubiera una viuda y tiene problemas económicos y tiene 5 hijos, 4 hijos, yo debo decirle a los hijos, atiendan a su madre. Si no la atienden, están fuera del mandamiento de Dios. No podemos esperar ser piadosos con ella cuando los hijos tienen que ser piadosos con su propia madre. Ahora, en el código de la familia, permite que los padres, por primera vez, reclamen pensión alimenticia a los hijos casados. Eso no existía. ¿Ustedes sabían eso? Y lo sé, ¿sabe por qué lo sé? Porque nuestra planchadora, a pesar de yo soy abogado, por 25 años fui abogado, pero y ahora sí no me hablen de código, porque yo estoy en la luna. A mí háblame de Gálatas, de Corintios, de Filipenses, pero no me hables ya de código. Pero la planchadora de nosotros
Me dice, ¿te ha visto mi papá? Nos puso una denuncia por pensión alimenticia porque dice que está abandonado. Y todos tenemos que estar, mira, por ley. Dígame si la misma norma legal exige que los padres no sean desatendidos. Pero muchas veces, queridos hermanos, todos estos papás que están por ahí deambulando de mendigos no atendieron a sus hijos. Fueron procreadores o progenitores, pero nunca fueron biológicos, pero no criaron. Padre el que cría. Madre la que para y cría. Está dentro del mandamiento del Señor, en los 10 mandamientos. Busquemos Deuteronomio 5:16. Acuérdense que nada más son 2 partes. Deuteronomio 5:16. Dice la Escritura: honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Está dentro de los 10 mandamientos escritos con el dedo de Dios. Manda el mandamiento de honrar padre y madre. El mandamiento. Y entre más edad, ahí en el supermercado estaba viendo una señora que estaba, y la mamá estaba tratando de sacar una platita de la cartera porque estaba la cajera ahí, y dice, mamá, ¿cuál es el enredo suyo? ¡Oh, deme acá! ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué? Pero quédese quieta. ¿Qué fue lo que pidió? Cuando yo veo eso, porque a medida que pasan los tiempos, ¿cómo se vuelven los viejos? Niños, majaderos, se les olvida las cosas. Tenemos que, si tú tratas mal a tu papá, te va a ir mal en la vida. No lo dice Ricardo, lo dice la palabra de Dios. Lo dice la palabra de Dios. En segundo lugar, entonces, de hijos a padres, obedecer y honrar. Y en segundo lugar y último, a los padres tenemos la responsabilidad de criar a nuestros hijos en disciplina del Señor. Vamos a leer el texto 4. Verso 4 dice, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué significa? ¿Cómo podemos interpretar no provocar a ira? ¿Cómo yo puedo provocar a ira a mi hijo? Cuando lo insulto, cuando lo regaño sin amor, cuando lo regaño con odio, cuando lo regaño con enfado. Ahí estoy provocando a ira a nuestros hijos. Y quizás eso era una parte que yo tuve problemas con papá, quizás por eso, pero eso no es solamente mi papá. Los padres de antes eran así. Los de ahora ni le hacen ni caso, pero los de antes eran de insultos parejos. Me acuerdo bien que a veces íbamos en el jeep al campo y se me fue el sombrero. Digo, pero ¿qué clase de hombre eres tú? ¿Cómo se te va a escapar el sombrero? ¿Tú crees que eso? Ponte, bro, el sombrero, agárratelo bien. Y eso era el sombrero hasta que llegábamos allá. Una vez pues sabe cómo es el interior, ¿no? Se celebran las fiestas patronales. San Juan, la Virgen del Carmen, San Roque. Y en todos esos santos había el caballo. Eran fiestas patronales santas. Y era caballo para allá y caballo para allá. Y una vez se me perdió un garrotillo fino que tenía mi papá. Oye, ese garrotillo fueron meses. ¿Sabe qué es un garrotillo? El que le da al fuerte, al caballo. Oye, ¿tú viste cómo tú botaste ese garrotillo? Oye, qué barbaridad, yo quería ya. No me soltó. Entonces, esas cosas provocan ira por dentro. No provoquéis a ira a vuestros hijos. Uno no debe, jamás. Uno debe ser firme en la amonestación, en la disciplina, pero siempre con el lenguaje del amor. ¿Usted cree que puede ser uno firme sin ofender? Y sin insultar. Yo pregunto si eso se puede. ¿Se puede o no se puede? No hay amigos que uno tiene que también les habla a uno.
Y se puede. Tenemos que hacerlo y lo podemos. ¿Y saben por qué tenemos que hacerlo? Me dice un hermano mío, pastor, ore por mí, hombre, él es nuevo en la fe. Y me dice, ¿sabes? Tengo un problema. Y mi hijo es buen estudiante. Pero yo a veces pierdo la paciencia con él y le grito y yo veo que le estoy gritando y entonces él cuando le grito, entonces digo, mira hermano, estás haciendo muy mal con ese muchacho. ¿Sabes por qué? Porque cuando él sea un hombre adulto, él solamente va a obedecer al jefe que le grita y lo insulta. Él solamente va a responder al tirano que lo maltrata. Pero sin embargo, si tú le das en buena lid un consejo, él le va a estudiar, si está en la escuela, va a estudiarle a todo profesor. No es que le va a estudiar al profesor que me va a dejar. Nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos sin provocarlos a ira. Sin provocarlos a ira. Eso es, tú no sirves para nada. Tú eres una desgracia. ¿Con qué cómo fue que te traje al mundo? Imagínense cosas así. Y hay insultos, pero feos, con relación a eso. A nosotros tenemos que darle dignidad a nuestros hijos y la altura del origen, pero ¿saben cómo es la manera más correcta de poder amonestar? Es con la misma palabra del Señor. ¿Por qué? Porque no soy yo, sino el Señor. Y si ellos tienen temor a Dios por la disciplina nuestra, ellos van a ser buenos hijos. Y vamos a ver que solamente como texto de respaldo, y esta foto la puse ahí, me recuerda a mi nieta que, gracias a Dios, y yo practico con ella también. Me dio risa que estos días que estábamos así de vuelta y la traía así arriba y me dice, abuelo, tú estás hablando de mí, o sea, de acá arriba, como diciendo, ¿por qué tú me estás vendiendo ahí? Digo, no, yo estoy hablando cosas buenas. Vamos a ver Hebreos 12, observen 12 versículos 5 al 11. Aquí vamos a ver la parte final, dice, esto es importante, la disciplina. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Pregunto si Dios disciplina. Sí disciplina, y siento la zurra de mi Señor muchas veces. Y sepa que hay cosas en nosotros que debemos cambiar y el Señor nos va a disciplinar para que las cambiemos. Hasta que estemos a la imagen de Cristo. Y dice, ni desmaye cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, ¿qué? Disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Al Señor lo meten preso de acuerdo al código de la familia porque azota. Pero es fundamental el azote y la corrección porque es amor. El amor es disciplina. Cuando uno corrige, uno está amando. El que malcría, según la Biblia, vamos a buscar, si soportáis, verso 7, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Un trato con disciplina es un trato de hijo. Verso 8, pero si se os deja sin disciplina, que esa es la desgracia del mundo moderno, de la cual todos han sido participantes, entonces ¿qué sois? Entonces sois ¿qué? Bastardos y no hijos. En la Biblia el bastardo no es el hijo por fuera. En la Biblia el bastardo es aquel hijo que no es disciplinado, que no lo hemos disciplinado. Nosotros hacemos a nuestros hijos bastardos si no le damos disciplina. No los amamos. Queremos consolar nuestras conciencias trayéndole de todo lo que yo no tuve. Yo le voy a dar el último. Pero falso, tu hijo quiere tu atención a través de la disciplina. Y entre más lo corriges, ¿tú crees que él se acordará de los juguetes que le dimos? Se acuerda de los consejos y de la reprimenda y de la disciplina que le dimos. Pero no de las cosas que nos dieron o no nos dieron. Si no disciplinamos a nuestros hijos, no lo amamos. Y yo tengo la tesis que no la voy a poner por la radio porque la vamos a editar,
Pero yo estoy casi seguro que muchos de los alzamientos estudiantiles, que a veces son porque se dañaron los baños, vamos a tirar piedra afuera, en el fondo del corazón, esos muchachos quieren una zurra del papá que no se los dio. Alguien tiene que amarme, por favor, no siento que me han amado en la vida. Y yo prefiero disciplinar a mis hijos que lo haga a la calle. Que lo haga a la calle. Y el asunto de las pandillas y de las bandas es porque sienten dentro, aunque el líder principal los abofetea y los ridiculiza y los humilla y los obliga, sienten que están dentro de un código ahí de ellos, pues, donde alguien los somete a un rigor. Nosotros tenemos que impartir la disciplina dentro de nuestra casa, No es la cárcel, no es mejorar el calibre de las pistolas, tenemos que hacerlo nosotros, como hijos de Dios. Dice, vamos a terminar el texto. Por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales, ya no el Padre Celestial, los terrenales, que nos disciplinaban y los que venerábamos. Y esto siempre me trae al recuerdo de mis tíos que hablaban de mi abuelo como si fuera, mi papá, qué buen tipo. Y yo oía las historias, ese hombre era, en términos modernos, un abusador. Los cuereaba y les ponía rigores, tenían su lámpara de querosín. Y mi abuelo se ponía con su pipa, recostaba el taburete en la puerta, todos estudiando ahí, de 5 a 7 de la noche, ni una mosca se oía. Los 5 hijos, a las 7 se paraba, apagaba la lámpara y todo el mundo para la cama, hermano. Esos hombres eran de mando, pero ellos todos recuerdan al hijo, tremendo hombre, wow, ¿qué te pasó, hombre? Oye, todos hablaban, ¿por qué? ¿Por qué lo amaban? Preguntó. Porque fueron disciplinados. Aprende eso. ¿Por qué aquí en Panamá no hay reclutamiento militar obligatorio? Pero a todos los que yo, los chilenos, los colombianos que he conocido, todos hablan del ejército como lo máximo. Ninguno dice que estuvo mal tu vida del ejército. Pues tienes que arreglar la cama, tienes que tener los zapatos limpios, tienes que aceptar la orden del sargento. Las órdenes se cumplen, no se discute. Bueno, mi hermano Manuel, que estudió en el Tomasito. Tomás, ¿dónde está Manuel? Allá está Manuel. El único colegio militar que tuvimos nosotros, que se acabó con la invasión. Pero nadie habla más del reclutamiento militar y de la disciplina. ¿Por qué será, Centella? ¿Por qué será? Porque uno se siente estimado y amado cuando uno lo disciplina. Y lo dice un anárquico. Gracias al Señor. Gracias al Señor por reconocer eso. Y termino diciendo, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Mejor obedecer los mandamientos de Dios, porque son mejores que los de los padres terrenales. Verso 10, y aquellos padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero el Padre Celestial, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Cuando nosotros nos disciplinamos en el mandamiento de Dios, nos trae santidad, nos aparta del mal, nos da un sendero de luz. Verso 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de ¿qué? De tristeza. Y es verdad. Ninguna disciplina, los azotes que nos dieron chiquitos, para los que tuvieron la dicha de ser azotados, ninguno se echó a reír. Ay, qué bueno, mami, que me des una zurra. Ninguno dijo eso. Sino causa tristeza. Pero después ¿qué da? Fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ¿qué? Ejercitados. Y eso lo ve uno en el ambiente de trabajo.
A veces esos compañeros problemáticos, difíciles, enredados, traicioneros, buscan el hogar, si dice que tuvo hogar. No tuvieron hogar. Así que, hermanos, como aplicación final, te hablo a ti, hijo. Pregunto a los que están aquí sentados, que son hijos, ¿estás obedeciendo a tus padres, hermano? Si no estás obedeciendo, quiero decirte que te va a ir mal. Y no es porque eres salado, porque no somos cristianos, sino porque tuviste mala estrella y porque a mí me sale todo mal, sino porque aprende a tener el mandamiento con promesa, aceptando el obedecer a tus padres, para que tengas larga vida sobre la tierra, siguiendo el modelo de Cristo, que Él fue un varón obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero algún padre dirá, hombre, mis hijos no me obedecen, ellos están mal. Mi pregunta para ti, papá, es, ¿estás disciplinando a tus hijos dándole la estructura espiritual de lo que Dios quiere para sus vidas? ¿Cómo van a obedecerte si no saben qué le estás enseñando? Para poder que haya obediencia tiene que haber una estructura, tiene que haber un mandato, tiene que haber una transferencia de una crianza. No es al ensayo y el error. Me corresponde a mí. Me corresponde a mí darle el marco de obediencia a mis hijos. Y entonces decir si me obedecen o no. Y también te digo, papá, por favor, nunca permitas, por favor, te lo digo, no corrijas a tus hijos lleno de ira. Porque ¿qué dice la Escritura? La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Todo lo que dice lleno de ira son una serie de sandeces y de ofensas que van a quedar grabadas en el corazón de esos muchachos. Pídele a Dios siempre la serenidad de regañar. Y más que regañar, la palabra no es regañar, corregir, teniendo control y dominio propio cuando aplicas la disciplina. Vamos a orar en el nombre del Señor.